Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Durante este mes de diciembre, por donaciones de 200.000 pesos, recibirán 23 boletas para participar en el concurso del carro de la Independencia. Y además, este maravilloso morral backpack en poliéster reflectivo con 4 bolsillos, 2 de ellos de malla. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el combo del morral backpack en poliéster reflectivo. Muchas gracias. Y empezamos con la información del día. El presidente Petro llegó hoy con una puntualidad inglesa a la ceremonia de ascenso de generales en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. Su discurso estuvo lleno de anuncios. Buenas noches, Carlos Cárdenas. Mónica, buenas noches. En la ceremonia de ascenso de generales y almirantes, el presidente Gustavo Petro anunció cambios en la flotilla de aviones Kafir de la Fuerza Aérea. También habrá novedades en el Ejército, en la Armada y especialmente en la inteligencia militar. Además, el presidente dijo que las operaciones de la Fuerza Pública contra el narcotráfico se concentrarán más en los capos que en los campesinos. En su discurso de hoy, el presidente Gustavo Petro, quien llegó con puntualidad estricta a la ceremonia que estaba programada a las 4 de la tarde y que a esa hora inició, destacó la decisión unánime del Congreso para que hoy ascendieran 43 generales de todas las fuerzas. Que yo recuerde, y tuve una larga experiencia parlamentaria, eso nunca había pasado. Lo cual es un síntoma apenas, pero importante, de la construcción de una fuerza pública absolutamente respetuosa de los derechos humanos. En la ceremonia, en la que el comandante de las fuerzas militares, general Helder Fernán Giraldo, recibió el cuarto sol de manos del presidente, como también los nuevos comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el jefe de Estado anunció que las fuerzas militares se fortalecerán en inteligencia técnica y humana y recibirán nuevos vehículos de combate. La Fuerza Aérea contará con una fuerza de superioridad aérea que reemplazará nuestros viejos aparatos Kafir. La defensa terrestre de Colombia se asegurará en sus fronteras. El fortalecimiento de las inteligencias, entonces, aquí es fundamental. Necesitamos expertos y expertas en redes, en examen de la nube, expertos en la información abultada que hoy aparece en las redes mismas del Internet. El mandatario agregó que los organismos de seguridad se concentrarán en perseguir a los jefes y otros miembros principales de las organizaciones narcotraficantes, entre los cuales, según afirmó, muchos de ellos se esconden en Europa y Estados Unidos. Que la operación fundamental antinarcóticos en Colombia no será ya más la fumigación sobre campesinos, no será la guerra entre la fuerza pública y el campesinado de Colombia, sino que tiene que ser la interdicción, es decir, detener los grandes cargamentos. Salgan por mar, salgan por el río, salgan por el aire. El presidente Petro, en su selección de los primeros 7 jóvenes voceros de paz, no explicó por qué ellos fueron los seleccionados. Se trata de 2 chicas y 5 muchachos, todos en detención domiciliaria o carcelaria. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, en el grupo de voceros de paz que saldrán en libertad muy pronto está un líder social del Cauca, 2 de su capital Popayán, 1 de Santander y 3 de Medellín. La Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, designada por el presidente Gustavo Petro para preseleccionar a los aspirantes a ejercer como voceros de paz, analizó los perfiles de al menos 200 jóvenes privados de la libertad por hechos relacionados con las protestas sociales de los años 2019 y 2021. Después de su estudio, los entregó para revisión del presidente y este, tomando la decisión final, firmó la resolución escogiendo y publicitando a los primeros beneficiados con esta medida que ha producido tensos debates en la opinión pública y en varios sectores políticos. El presidente de la República anoche designó esas 7 personas como voceras de paz. Ninguna de ellas está condenada. Hay 2 mujeres, 5 muchachos.
Unos están en detención domiciliaria, otros están en detención carcelaria. Los jóvenes designados como gestores de paz son Arles Andrés Bolaños Semanate, líder indígena del Cauca actualmente en prisión domiciliaria y sindicado de actos vandálicos durante unas manifestaciones en Cali. Adriana Esperanza Bermeo Súa, recluida en la cárcel de Pedregal, Medellín. Santiago Márquez Charris, estudiante universitario recluido en la cárcel de Girón, Santander. Laura Camila Enciso, lideresa de Medellín, en detención domiciliaria. Juan Sebastián Galeno Correa, en detención domiciliaria en Medellín y reconocido líder de la Comuna 6 de esa ciudad. Álvaro Andrés Duque Ruiz, líder estudiantil y defensor de derechos humanos, recluido en la cárcel San Isidro Popayán, y Bremen Inestrosa, quien se encuentra en la cárcel de San Isidro de Popayán y es reconocido líder estudiantil de ese municipio. En este grupo hay un líder social del convulsionado Cauca y 2 de su capital Popayán, 1 de Santander y 3 de Medellín. Tienen que firmar, esto está en curso, tienen que firmar un acta de compromiso con el comisionado de paz en el cual se les asignan unas tareas precisamente de facilitación de la convivencia, además de las tareas específicas que a cada uno de ellos se les encomienda. El ministro del Interior, Alfonso Prada, quien también es miembro de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, junto con el ministro Osuna de Justicia, insistió en que la designación de estos jóvenes como gestores de paz respeta la autonomía judicial, toda vez que ellos seguirán enfrentando los procesos judiciales en los que están siendo investigados mientras se encuentran en libertad ejerciendo las funciones que la oficina del Alto Comisionado Danilo Rueda les asigna. El subsidio a los gestores de paz le costará al gobierno más de $1 billón, que no están según los analistas financieros, pero que deberían impactar a la población vulnerable según otros economistas. Marta Olaya. Mónica, los analistas dicen que los subsidios del próximo año van a costar más de 30 billones de pesos y otro billón adicional podría poner en peligro las finanzas públicas. El anuncio del presidente Petro de entregar a partir del próximo 1 de enero un subsidio de hasta $1 millón mensuales a 100.000 gestores de paz, lo que tendría un costo de 1.2 billones de pesos, generó controversia en varios sectores que aseguran que el gobierno debe ser cuidadoso y revisar las cuentas al otorgar subsidios en medio de la apretada situación fiscal que enfrenta el país. Según algunos analistas, este tipo de subsidios ponen en aprietos las finanzas del Estado a portas de una recesión económica. Las aprieta muchísimo. Eso es un tema que yo creo que hay que darle otra vueltica más porque es complicado. O sea, $1 billón largo de pesos porque es como $1.2 billion. No es fácil de conseguir en la coyuntura actual. No solo dijéramos, está la discusión de si es buena política hacer eso, pero desde el punto de vista puramente económico, los recursos no están. Pues digamos, estos son subsidios más encaminados al plan de gobierno que tiene el presidente Gustavo Petro. Digamos que lo importante es ser muy responsables con el presupuesto porque digamos que si está el espacio y si están los recursos y las condiciones para poderlo suministrar, digamos que uno diría que no habría digamos como ningún impasse porque está dentro del plan de gobierno, pero lo importante es que también se contemplen algunos sectores que de pronto están vulnerables. El gobierno arrancará el nuevo año distribuyendo los 20 billones de pesos que logró recaudar de la reforma tributaria. De allí la tercera parte será para el sector salud, más de 1.5 billones de pesos para cubrir el impacto fiscal de la rebaja del SOAT sin tener en cuenta la lista de peticiones por parte de diversos sectores. Según cálculos de algunos analistas, al gobierno le costará más de 30 billones de pesos anuales sostener algunos subsidios y programas sociales, por lo que se debe tener cautela con la creación de más subsidios. La Fiscalía no pudo sostener su sindicación contra el fiscal estrella Daniel Hernández, a quien su jefe, el fiscal Barbosa, denunció en un comunicado en el que se aparta de la investigación de su antecesor Martínez Neira sobre el caso Odebrecht. Víctor Ballesta. Mónica, fracasó el pedido de medida de aseguramiento contra el fiscal Daniel Hernández porque, según el magistrado que lo analizó, la Fiscalía no documentó la necesidad de meterlo preso y el testigo que lo implicó lo hizo tarde y sin evidencias. Aquí no se evidenció.
Luis Enrique Bustos, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, decidió abstenerse de dictarle medida de aseguramiento al fiscal Daniel Hernández, a quien la Fiscalía imputó los delitos de prevaricato por omisión y amenaza a testigos. Los elementos de la amenaza. Supuestamente, Hernández trató de entorpecer las órdenes de captura en contra de varios de los directivos de la multinacional brasileña y amenazó a uno de sus principales testigos, el condenado ex senador Otto Bula Bula. No se entiende cómo, después de transcurridos varios años, siga brindando información del, comillas, caso Odebrecht y vinculando a posibles cómplices y autores cuando debió hacer lo propio en el primer instante en que fue llamado a la justicia, teniendo en cuenta que con el pasar del tiempo resulta más difícil rememorar. En tono de regaño, el magistrado señaló que la supuesta amenaza no existió y que la Fiscalía no mostró pruebas para sustentar su solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía no aportó evidencia o elemento material probatorio que permita arribar a dicha conclusión. Es más, se podría pensar que resulta altamente preocupante que la entidad no pueda implementar medidas eficaces tendientes a evitar que, eventualmente, el procesado interfiera en esta u otras actuaciones. Según el togado, la Fiscalía solo especuló basando su acusación en una interpretación subjetiva de una conversación entre el fiscal y el testigo. Conforme a la evidencia aportada por la defensa, se demostró que al día siguiente del hecho, el señor Bula Bula contactó vía WhatsApp al implicado para obtener una certificación utilizando expresiones y palabras afectuosas. Incluso le indicó el lugar donde se encontraría, circunstancias que no se esperarían de quien ha sido amedrantado y teme por, comillas, su seguridad. Por este mismo hecho, el fiscal Daniel Hernández decidió denunciar esta semana por falso testimonio al ex senador Otto Bula. Yo lo veía muy activo. Hernández, aunque sigue ejerciendo como fiscal en casos de alto perfil en el país, podría ser relevado de sus funciones mientras avanza el proceso penal en su contra. La doctora en cuyo despacho durmieron las investigaciones de policías de alto rango hasta que ellos fueron ascendidos a generales, fue destituida y tiene pendientes 16 casos en su contra. Enrique Tapias. Mónica, a ella la investigaban precisamente por no asistir a su despacho, pero cuando la Procuraduría fue a hacer una visita, estando ella de vacaciones, estaba en su oficina para impedir que se examinaran los expedientes de su despacho. La ex juez 186 de Instrucción Penal Militar, Francia Elena Castaño Barragán, declarada insubsistente por presunta corrupción el pasado 5 de octubre, además de aparentemente tener procesos en su propia casa y en sitios desconocidos, también se adjudicaba los procesos. El mayor Carlos Andrés Mosquera Palomino, juez encargado, me respondió informándome que los mismos no tuvieron acta de reparto en la que se asignara el conocimiento de esas diligencias a ese despacho judicial, como tampoco podía permitirme el acceso a los procesos porque no estaban en la sede central. De acuerdo con la denuncia de la Procuraduría contra la ex juez Castaño, la exfuncionaria tenía comportamientos extraños al cumplir con sus funciones, pues trabajaba de manera virtual por temas de salud, pero en sus vacaciones sí asistía a su oficina. Tanto el juez encargado como la secretaria de ese despacho, siguiendo instrucciones de su antecesor, se trasladaron el 19 de septiembre pasado a la sede de Teusaquillo y se encontraron con la sorpresa que la doctora Francia Elena Castaño Barragán se encontraba en ese lugar, al parecer, trabajando a pesar de estar en periodo vacacional y negándose a permitir el traslado de expedientes. A estas irregularidades se suman supuestas amenazas a funcionarios del juzgado que dirigía la extogada. La doctora Luz Estela Velázquez Montenegro me ha manifestado que por decisión de la doctora Francia Elena Castaño Barragán no conoce de expedientes completos, tampoco participa de las actuaciones judiciales, que en el ejercicio de sus funciones recibió amenazas de muerte y que desconoce el inventario real de los procesos asignados. La exfuncionaria asumió competencia y conocimiento de procesos que no le correspondían según la Procuraduría, como el caso de 3 policías denunciados por el homicidio de 2 supuestos sicarios que tentarían contra la vida del entonces jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en el Quindío el 11 de enero de 2020.
El juzgado 186 de Instrucción Penal Militar conocía de algunas actuaciones cuyos hechos están por fuera del marco de competencia de la citada funcionaria, toda vez que las resoluciones número 291 de 2017 y 366 de 2021 ha establecido por parte de la Dirección de Justicia Penal Militar que solo conocerá asuntos relativos a Bogotá y Cundinamarca. A la fecha, la ex juez cuenta con al menos 16 compulsas de copias en su contra por aparentes irregularidades mientras dirigía el juzgado 186 de Instrucción Penal Militar. Esta ex juez habló con nosotros, dijo que no iba a la sede de la Justicia Penal Militar porque no tenían un baño para ella sola, que los expedientes se extraviaron por cuenta de la secretaria, que es normal que los jueces tengan a policías como asistentes, así ella sea juez de ellos. Guillermo Gómez. Mónica además dijo que los casos que conoció de otras ciudades los asumió porque los policías habían salido desde Bogotá, que es donde ella tenía su jurisdicción. Me ganaba 12 millones. Franci Castaño, la ex jueza penal policial que tenía a su cargo investigaciones contra uniformados y que fue declarada insubsistente por una seguidilla de acciones irregulares, habló con Noticias 1 y, ante la primera objeción que se le hizo a su gestión, que fue la de negarse a tener su despacho en el Palacio de la Justicia Penal Militar, contestó que la comodidad de trabajar dentro de la estación de policía de Teusaquillo en Bogotá la impulsó a quedarse allí. O sea, usted no tiene espacio para respirar. Es unas oficinas muy incómodas. ¿Y la de Teusaquillo sí era cómoda? La oficina era grandísima. Tenía baño para mí sola. Respecto a los policías que trabajaban bajo sus órdenes sin ser funcionarios judiciales, aseguró que esa es una práctica común entre los jueces. Qué pena, pero no era la única. Todos los despachos tenían apoyos de la policía. La ex jueza penal policial Castaño tenía en su despacho procesos por delitos ocurridos en Bogotá y Cundinamarca, según su competencia, pero terminó conociendo casos externos, por ejemplo, del departamento del Quindío. Como se sabe, ningún juez puede asumir casos por capricho, sino por reparto. La operación salió desde Bogotá. Entonces, como son de Bogotá, los policías, pues ¿quién los conoce? Nosotros no conocemos por factor territorial, sino por factor funcional. Tampoco negó el hecho ocurrido en la última semana de diciembre de 2021, cuando se asignó a sí misma un expediente sin tener en cuenta las reglas del reparto aleatorio. Porque como juez disponible, tengo la competencia para asumir lo que sea de trascendencia. Castaño le entregó a este noticiero un acta con la que pretende respaldar su autoasignación de procesos sin reparto. El acta de jueces es que nosotros llegamos a un acuerdo entre los 11 jueces. Desde hace 6 años, la ex jueza Castaño se transportaba en carros de la policía y con conductores uniformados, pero eran de esa institución los miembros que debía procesar. Ella no cree que hubiera conflicto de interés alguno. Entonces, el general Juárez, viéndome las condiciones, yo le pasé un oficio por escrito que si él me podía colaborar con un vehículo, que yo trabajaba en cierto modo para la policía. El otro delicado cuestionamiento que se le hizo a la ex jueza Castaño fue el de que folios y piezas importantes de procesos en curso desaparecieron de su despacho. Ella culpó a su secretaria. En manos de ella, sí, porque yo no tengo nada. Sin embargo, un procurador evidenció que la secretaria de ese despacho fue aislada por la jueza del conocimiento de las diligencias, al punto que las decisiones de archivo no tienen su firma. Castaño, de 55 años, trabajó 25 como jueza penal policial en su muy peculiar estilo de entender la justicia y sus rituales. Croacia, siendo el más pequeño e inexperto de los europeos, subió al podio de la Copa Mundo, lo que indican los indicadores. La Liga Croata es la más pequeña de Europa con solo 10 equipos y también la más joven con solo 30 años. Han clasificado 6 veces al Mundial. En la pasada Copa Mundo fue subcampeón y en esta logró el tercer puesto. Esto indica que sí se podio. Esto es lo que indican los indicadores. Durante este mes de diciembre, por donaciones de 200.000 pesos, recibirás 23 boletas para participar en el concurso del carro de la Independencia. Y además, este maravilloso morral backpack en poliéster reflectivo con 4 bolsillos, 2 de ellos de mano. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el combo del morral backpack en poliéster reflectivo. Muchas gracias.
Oberta, una de las universidades públicas más reputadas de España en Cataluña, está ofreciendo becas a jóvenes colombianos interesados en las ciencias sociales. La Universitat Oberta de Cataluña en España, especializada en carreras humanísticas y que ocupa el puesto 27º, dará 100 becas para estudiantes colombianos que deseen realizar maestrías virtuales. La beca tiene una duración de 6 meses, esta iniciará en febrero de 2023 y cubre el 45% de toda la carrera. Las personas interesadas en participar deberán diligenciar el formulario de inscripción y enviar al correo electrónico uocbeca@uoc.edu en formato PDF la siguiente información: fotocopia del pasaporte, fotocopia del título de pregrado universitario, fotocopia de la constancia que certifique la titulación presentada de acceso a estudios superiores expedida por la universidad, fotocopia de la sábana de notas que incluye el promedio general, hoja de vida y carta de motivación. Los documentos deben ser diligenciados en español o inglés. Las fechas y las demás características de la convocatoria pueden consultarse en el formulario de inscripción. Las reuniones de Navidad, que tienen como propósito la alegría, suelen también evocar a los ausentes y con ellos la tristeza. Los psicólogos piden salir de la multitud y el bullicio y reflexionar también en la temporada. Las reuniones navideñas no son siempre un motivo para celebrar para muchas personas. A veces les recuerda a un ser querido que ya no puede estar a su lado. Esta clase de situaciones son emocionalmente difíciles de asumir. Hablar para pensar correctamente. ¿Y por qué hablar? Porque tenemos unos discursos en nuestra cabeza, ¿no? Entonces pensamos muchas cosas, pensamos en esa persona, en la situación que perdimos y llegamos a conclusiones personales, ¿sí?, que pueden estar haciéndonos daño. El valor que define la Navidad y estos encuentros debe ser más el apoyo mutuo y no tanto la diversión o las ganas de pasarlo bien en las festividades. De repente puede que no querramos estar en la reunión familiar de las 30 personas, sino que quiero estar con un par de amigos que me invitaron a una cena y un brindis y estar un poco más tranquilo. En el momento de estar pasando por un duelo, es adecuado acudir a una red de apoyo y prepararse para las Navidades y fin de año próximos. Y acudir a las redes de apoyo, pero no como tengo que estar rodeado, sino desde lo que yo estoy necesitando en ese momento. El hecho de saber manejar nuestras emociones nos hará saber cómo empezar a llevar de mejor manera este duelo que tanto nos ha... Otra vez el magnate Elon Musk sorprendió a los usuarios de Twitter. De un plumazo le cerró las cuentas a los periodistas que habían escrito sobre el autoritarismo que lo caracteriza, pero ahora también a la red social que compró. Elon Musk, magnate sudafricano y propietario de Twitter, ha cerrado cuentas verificadas de periodistas de medios como The New York Times, Washington Post, CNN e independientes, autores de las noticias sobre sus actividades como único dueño de la red social. A principio de noviembre, cuando oficialmente Musk se declaró propietario de la red social, aseguró su compromiso con la libertad de expresión, incluyendo el hecho de no banear cuentas. De hecho, al expresidente estadounidense Donald Trump le regresó su cuenta. El magnate justificó su decisión diciendo que algunas de estas cuentas que suspendió atentaban contra la seguridad de su familia, ya que una cuenta rastreaba los movimientos de su jet privado y recientemente denunció que un carro perseguía al de su familia. Los periodistas en cuestión negaron que publican la información privada de Musk y exigieron que les quitaran la suspensión. Hoy, el magnate les regresó sus cuentas a los periodistas. Ya regresamos con la información deportiva con Mauricio Posada. Este es Noticias 1, la red independiente. Hasta el próximo miércoles 21 de diciembre se extenderá en Bogotá el último microciclo del año para la selección femenina de mayores. Gerson Caucha. Mauricio, las dirigidas por Nelson Abadía trabajan en aspectos tácticos y físicos como preparación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Para las futbolistas experimentadas de la Selección Colombia femenina, el 2023 tiene una meta principal. El objetivo está claro, nosotras soñamos con ser campeonas del mundo, es algo que es difícil pero no es imposible. Para la sangre nueva es una experiencia que suma, crea oportunidades y esperanza con estar en el próximo Mundial de Mayores. Pues han sido hasta ahora 4 o 5 días llenos de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. También, como decía Dani, ahora de meternos a nosotras la idea que quiere implantar el profe para mostrar y para llevar a cabo dentro del campo. El gran 2022 del fútbol femenino que tuvo Colombia y lo cerca que está la Copa del Mundo ha abierto un abanico de posibilidades para duelos preparativos de carácter amistoso. La Federación Australiana mandó carta de invitación.
la Federación Italiana, la Federación Española, quieren jugar con Colombia. Cuando estuve en el sorteo del Mundial, la mayoría de los equipos que no están dentro del grupo nuestro quieren jugar con Colombia. El Mundial Femenino se disputará entre el 20 de julio y el 20 de agosto de 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Colombia concentrará en... Durante este mes de diciembre, por donaciones de 200.000 pesos, recibirás 23 boletas para participar en el concurso del carro de la Independencia. Y además, este maravilloso morral backpack en poliéster reflectivo con 4 bolsillos, 2 de ellos de mano. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el combo del morral backpack en poliéster reflectivo. Muchas gracias. No olviden seguirnos, suscribirse y activar sus notificaciones en Kwai, Instagram y YouTube, Noticias 1 Colombia, Facebook, Noticias 1 y Twitter, @Noticias 1. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.